Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Hola, Aldo? negro. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿De qué vas a mentir ahora? Y, Ahora sí te escuchamos. bueno, mentira siempre hay, ¿cierto? Pero en fin, Bien, vamos a tratar de ¿viste? mentir lo mejor posible. Exactamente, exactamente, exactamente. Está muy bueno. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando hablamos de la teoría y todo eso, Por eso, a eso me refiero. sí, sí. No, tranquilo, ¿verdad? El digno hijo de su padre, como se dice. Vamos a tratar ¿cómo se dice? De ser un poco incoherente con todo eso, como su padre, incoherente con lo que plantea, Sí, para desmitificar toda esta historia de cómo vemos la arquitectura. Y bueno, no sé cuándo le voy a dejar la palabra al director, ¿cómo se llama? Al maestro de ceremonia al y jefe. al jefe, no sé. No quiero interrumpir todavía. Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy nos volvemos a reunir para comenzar y continuar con nuestro ciclo de charlas. Vamos a tratar hoy con el arqui Aldo Cristaldo. Vamos a hablar un poquito sobre la teoría de la arquitectura, sobre todo lo que ella implica en la práctica de la arquitectura y cómo esto logra interrelaciones oportunas justamente en nuestra carrera. Entonces, ya te cedo la palabra, Arqui. Ya podemos comenzar sin problema. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas tardes, noches, no sé. Dependiendo. Sí, creo que ya casi buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, el día de ayer cuando participé también. Bueno, me olvidé de felicitarle a Ximena por haber culminado su curso de didáctica y bueno, una felicitación enorme para ella. Y que está por acá, bueno, no la veo. Pero en fin, en nombre de mi nombre, ¿cierto? Quiero darle esas felicitaciones por culminar esa materia que estaba haciendo para ser, ¿cómo se dice? Una buena profesora, políticamente correcta. Y también yo estoy haciendo un curso similar. Y bueno, y como estábamos diciendo el otro día, en fin, todo lo que estábamos tratando en estos cursos de didáctica, prácticamente en esencia, coincide perfectamente con la mayoría, no todo tal vez, pero con la mayoría de la forma como docentes hemos encarado la enseñanza en estos años que nos toca, ¿cierto?, pertenecer a una comunidad educativa. Por tanto, fuera de todo, las experiencias particulares, personales y aquellas en común, nos aunan, nos va marcando una ruta, por así decirlo, hacia adelante siempre, tratando de incorporar cada vez más mejores argumentos. Y bueno, cuando ayer me dijeron, o sea, me pidió el representante de los estudiantes ahí, no sé cómo era que se llamaba, pero en fin, Cornelio, puede ser, Manuel. Bueno, eh, me pidieron para hacer un comentario, por así decirlo, sobre lo que es el asunto de la teoría y en relación a la práctica y todo lo que, cómo se va produciendo esa conexión necesaria, yo digo, siempre, entre la teoría y la práctica. Y muchas veces yo lo que veía, ¿cierto? Bueno, mi primer libro comprado, por supuesto, fue Charla Principiante. Lo compré en el año 79 en la librería Castelar, al costado de la Plaza Uruguaya en Asunción, que ya no existe más, creo que esa librería. Y compré también otro libro que se llama El saber ver la arquitectura, de Bruno Sevi, porque me sonaba medio llamativo los nombres. Charla principiante y saber ver la arquitectura, por un lado. Y también había otro libro de Sevi que se llamaba Arquitectura e Historiografía. Y la verdad que yo ni entendía qué significaba exactamente historiografía. Pero compré el libro, aún así dije, bueno, ese es bueno, dije, porque es el mismo autor del otro, Sevi. En ese momento, por supuesto, no tenemos
mayormente argumentos que asumir nuestra necesidad de conocer más para poder empezar a iniciar el estudio en la facultad, yo en este caso. Yo empecé en Encarnación y estuve 4 años, o sea, hasta el cuarto curso. Y luego, por un problema que hubo en esa época, que justamente lo tengo acá, profesor en ese momento, el arquitecto Negro Cárdenas, Esteban, y ahí fue que, bueno, hubo una corrida generalizada y tuvimos que disparar para varios puntos cardinales, por así. En este caso yo me fui a parar en la Católica también, pero de Asunción, a través de una gestión que había hecho un compañero, y lamentablemente falleció, y no había conectado con el decano en ese momento de la facultad, el arquitecto Enrique Marín, quien también era conocido de Esteban. Y bueno, y había una relación ahí que yo no entendía porque nunca había hablado con Enrique Marín, ¿cierto? Pero lo que sí que fui el primero en aterrizar en Asunción del grupo que después se dispersó ya acá por distintos motivos. Cada uno, algunos fueron a parar a la Nacional y otro grupo fuimos a la Católica. Y ahí hice el quinto y me reconocieron el cuarto curso, realmente me nivelaron a cuarto curso. Incluso yo no había rendido el taller de cuarto curso aquí, porque ya había un problema, ya se manifestó eso. Entonces prácticamente hay una negativa, ya veíamos el horizonte así. Y bueno, y sucedió lo que sucedió. Los que se quedaron para rendir la tercera oportunidad se aplazaron todos. Entonces ahí inmediatamente deciden venir todos y integrarse al taller del arquitecto Pablo Capelletti. En ese momento era el profesor de taller de quinto. Y yo me integré como un bicho raro, por así decirlo. Nadie sabía quién era yo. Todos eran de Asunción, la gente allá, todo, en fin. Yo no le conocía a nadie, pero me recibieron bien. Decían, el Encarnaceno ya me decían. Y porque cuando vinieron los Encarnacenos, y era todo un show ese asunto. Y bueno, lo que sí que, bueno, el tema de la arquitectura, teníamos muchas dudas todo el tiempo. Las dudas eran de todo tipo, ¿cierto? Pero no era a lo mejor culpable, no eran culpables tal vez los profesores en sí. Era el momento que estábamos pasando en esa época, ¿cierto? Era un proceso de la dictadura, que ya estaba en la decadencia, y no se podía hablar de nada, o sea que era prohibido, había mucha, mucho control, ¿cierto? Muchas limitaciones para pensar, ¿cierto? Para discutir, para, en fin, avanzar en el conocimiento, preguntar más allá de la cuenta. Y muchas cosas nosotros decíamos, y se suele ver por ahí, éramos felices y no lo sabíamos. Digo eso porque realmente no nos dábamos cuenta de muchas cosas que estaba pasando en el fondo. Tampoco nadie quería comentar, ni instruir, ni decir nada al respecto. Después uno se va enterando, ¿sí? Se va enterando y bueno, y duele y, bueno, y molesta que uno no estaba enterado de todo lo que estaba pasando, no solamente aquí en Paraguay, ¿no? En todos los países, en Argentina, en Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, en fin, todos los países que estaban así, ¿cierto? En esa condición de gobiernos, de militares y todo eso, en fin, con impuestos a la fuerza y bueno, con total manejo arbitrario de los conceptos en todo sentido, ¿cierto? Todo estaba prohibido, leer libros, incluso muchos libros que se requisaban, ¿cierto? Y porque ayer estaba viendo la película, o sea, vamos a hacer una extrapolación. La película que se llama China Cry, ¿sí? China Cry, una película hecha por un director norteamericano, ¿sí? Habla de la China en el momento del auge, o sea, de la subida al poder del Partido Comunista Chino. Y bueno, con toda una situación ahí, compleja, por supuesto, evidentemente que la película muestra el lado, o sea, deja un gran mensaje, ¿cierto? En el sentido de que en ese momento era todo así, parecido a lo que estaba pasando acá, pero eran los comunistas, aparentemente, y acá no eran los comunistas, estaban los que estaban en contra de los comunistas. O sea que al final era la misma cosa. Entonces parecía. Pero
salvando la distancia y los fenómenos correspondientes, ¿no? Y evidentemente que hay una diferenciación, ¿cierto? De cultura, de historias, y en fin. Pero de cualquier manera, está ahí el tema. La película fue muy interesante. Por un lado, mostraba realmente que el secretario general del partido en ese momento, que sería como el presidente de China en esa época, o sea, en China se llama secretario general, se le llama al presidente, ¿no? Entonces era Mao Zedong, decía, Mao Zedong sería eso, finalmente, y logra entenderle a una persona que estaba sufriendo mucho con el régimen, por así decirlo, y le da una opción de libertad, ¿sí? O sea que la persona va y pide, solicita, puede pasar, después de muchos pesares, solicita a, a la autoridad superior, que era un consejo ahí de varios, y luego viene la orden de una persona principal, dice, del Estado chino en ese momento ya, en el Partido Comunista en el poder, autorizando que esta persona sea liberada, sea liberada. Bueno, y parece una película de allá de los años 60 más o menos, y que, bueno, cobra vigencia. Y nosotros también aquí, sufriendo esa situación, sin saberlo, pensamos que estábamos todos bien, había que callarse. Yo les cuento unos detalles así de mi vida en Asunción. En ese tiempo, bueno, yo era jugador de rugby, empezamos a jugar rugby en Encarnación por primera vez, y era como una cosa desafiante. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, quedamos ahí enganchados con este asunto, y bueno, en una de esas fuimos a una práctica de rugby en Asunción, porque estudiamos de mañana, o sea, algunas veces de mañana, de tarde, y a la noche a las 19:30 horas terminamos las clases. Y yo comenté que me iba a la biblioteca Roosevelt, tomando un colectivo de 45 minutos la ida y 45 a la vuelta, todo para aprender, para conocer, para tener una revista, por ejemplo, una Progressive Architecture se llamaba una revista, que venía de allá de Yanquilandia. Entonces, no había otro lugar donde consultar esa revista, no había una biblioteca, no había nada. Entonces teníamos que correr. En este caso, me tocó en una oportunidad ir a una práctica de rugby en un club allá perdido, cerca del barrio Sajonia, a la noche, con luces artificiales. Y a la vuelta había sido ese día, se había determinado que todos los que estaban en la calle tenían que tener sus documentos de identidad. Y yo justo no llegué. Y cuando nos terminó la práctica, todo contento y feliz. En el primer colectivo que tomamos, en la primera parada, ya entró la policía y nos baja todo. Y lo que no teníamos documentos, al calabozo. Pasé la noche en el calabozo. O sea que hasta eso. Y al otro día de a uno íbamos saliendo, tratando de salvarnos como podíamos, ¿cierto? Y algunos por ahí quedaron, ¿cierto? No salieron. Pero en mi caso yo dije, bueno, yo inventé una historia ahí, que esto, que lo otro, y me dejaron salir. Y el comisario ahí, bueno, me preguntó, ¿y usted de dónde es? ¿Cómo viene? Como esa famosa canción de rock que hace preguntas, la policía le hace preguntas a, a los detenidos, por así decirlo, en la calle. ¿Qué está haciendo acá? ¿Por qué ya está haciendo? ¿Por qué se va? ¿De dónde viene? ¿Qué sé yo? Todo ese tipo de preguntas. Y yo le comenté, bueno, yo soy allá de la nación, del barrio, ahí a la vuelta, qué sé yo, qué sé cuánto. Si quiere puede llamar y preguntar por mí. Sí, se nota que usted es una persona, se nota que usted es una persona que está estudiando, que conoce. Pero yo le digo nomás que trate de salir con su documento. Siempre cuando por ahí estamos por fuera de nuestros lugares habituales de residencia. Sí, sí, muchas gracias, le dije, y ahí me retiré, me dejó salir. Pero bueno, quedó grabado eso. Yo me callé mucho tiempo. Ni siquiera le comenté a mi compañero ahí de la facultad, ni siquiera le comenté a los compañeros de la casa donde estábamos alquilando, entre siete estudiantes. ¿Dónde te fuiste? Ahí me quedé en la casa de un pariente, le dije a la noche. Me invitaba, era el cumpleaños, ¿no? Hice una historia. Bueno, en fin, ha sido un redondeo rápido de este asunto. Pero lo importante porque
queda grabado, ¿cierto? Queda señalado en la época y la forma como nosotros estábamos viendo el aprendizaje, queríamos entender la arquitectura, queríamos entender dónde estábamos parados. Realmente yo le agradezco también a Negro Cárdenas por toda esa intención que él tenía siempre de transmitirnos y decirnos cosas. Y bueno, y después luego quedarnos con eso, interesados, por así decirlo. Y después ir allá y también empezar a ver cosas, ¿cierto? Que de pronto no la tenía muy clara, ¿cierto? Pero que de pronto como que trataba de darnos cierta claridad, pero no nos contaban toda la historia, ¿no? Estaba prohibido contar todo, había que contar a medias. Y el resto del público tenía que deletrearlo si quería, si podía. Decodificarlo se llama, ¿cierto? Entonces, un tema que tiene que ver con el lenguaje, ¿cierto? Y la arquitectura, y los comportamientos, ¿cierto? La teoría del comportamiento y todo eso. Y hace que uno tenga que mirar más allá de lo que ve. O sea, tener una mirada de rayos X, dice Alfonso Cordona Martínez, en uno de sus libritos que yo me hice una fotocopia. Aquí está. Esto lo fotocopié de un libro que tenía el Negro Cárdenas en su oficina. Se llama Notas sobre el problema de la expresión en arquitectura. Entonces, ahí, por ejemplo, todos esos pequeños libros fueron marcando, ¿cierto?, una pauta de comportamiento con respecto a lo que queríamos conocer sobre la arquitectura y cómo se planteaba, ¿cierto?, lo teórico, ¿cierto? O sea, cómo teorizamos, a partir de qué. O sea, para teorizar, uno tiene que tener una referencia, un cuerpo de referencias. Evidentemente que no podemos teorizar sin, si no tenemos nada para hablar. Así como también no podemos hacer una tarea, por ejemplo, ir, salir a pasear al perro por la plaza, si es que no tenemos una correcta nutrición, si no nos alimentamos bien, no podemos pensar bien, ¿cierto? O pensamos siempre o sea, nos impide de pronto desempeñarnos al máximo. Pero lo que veo es que la nutrición cerebral, mental, perceptiva, o sea, es un complejo sistema que se produce en nuestro cerebro, nuestra apreciación, ¿eh? Y en nuestra conciencia, va guiando de alguna manera, son como impulsos energéticos que vamos recibiendo, ¿cierto? Y vamos de alguna manera separando, cualificando, organizando, por así decirlo, en nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro cerebro, de alguna manera para que nos sirva para algo, ¿cierto? O sea, que no tiene que ser en vano el aprendizaje de lo teórico. Todo eso que dijo el negro ayer, bueno, saludo totalmente, por supuesto, estamos en la onda. Y es necesario, ¿cierto? Es necesario conocer, es necesario aprender, o sea, querer más. O sea, si el libro, si el profe te dice, mira, léele a Yo el Supremo de Augusto Roabasto, bueno, hay que leerlo, miren que el gordo. Tiene como 500 páginas. Bueno, y leerlo es todo un tema, ¿cierto? Con el perdón de la palabra, es un verdadero quilombo, ¿cierto? O sea, y después de eso, bueno, uno lee, no se entiende nada, parece pesado el libro, pesadísimo. Bueno, el papel que está hecho, bueno, no es tan pesado, ¿no? Un papel económico, ¿cierto? Reciclado, un formato hoja blanda, no tapadura como el benévolo, que es así de gordo, pesado, y sirve para matar a una persona, incluso si se usa como arma. Pero, en fin, todos esos componentes, yo le digo nomás, todo lo que leamos, todo lo que leemos, todo lo que vemos, lo que observamos, todo aquello que forma parte de nuestra vida, cada uno tiene su historia, sus dramas, sus tragedias y sus comedias, por así decirlo. Todo eso de alguna manera se, se va, vamos intermediando nosotros con nuestra experiencia. Tenemos que ir dándole sentido, ¿cierto? Por ahí nos tocaban cosas malas, bueno, perfecto. Por ahí nos pasó algo feo. Tratamos de aprender de eso, ¿cierto? Tratamos de aprender, darle sentido a esas cosas no tan buenas, ¿cierto? Y aquello que consideramos bueno y valoramos, bueno, eso sí, agarrarse fuerte, ¿cierto? Y decir que vale la pena, ¿cierto? O sea,
Eso es importante que los estudiantes vayan. Bueno, yo también siempre voy a ser estudiante porque siempre voy a leer, ¿sí? Siempre voy a estudiar, siempre, porque si yo me pongo a dictar, por así decirlo, como un dictador, dictar normas y leyes y axiomas y teoremas, ¿cierto? Que están probados y fueron ya recontra trilladamente tocados, ¿cierto? Entonces es medio aburrido para mí dar una clase, ¿cierto? O tratar de dar una exposición sobre una cuestión. Entonces por eso siempre utilizo recursos, por así decirlo, didácticos sería en este caso. Así como lo hace el negro, veo que también, y que seguramente que, no sé si hay otro compañero docente por ahí, creo María Virginia, que también fue mi alumna, ¿eh? María Virginia era una de esas que peleona, bien, y hasta ahora sigue peleona, ¿cierto? Y bueno, está bien, creo que es lo que debe ser, ¿cierto? No quedarse callado, decir lo que uno, uno cree que es razonable, ¿sí? Entonces es importante tener una actitud de un compromiso, eh, valorarse a uno mismo, ¿sí? Valorarse a uno mismo para luego valorar a los demás. Porque si uno no se valora a sí mismo, ¿sí? Entonces estamos fritos. O sea, ¿cómo vamos a decir que si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, si estamos enojados con nosotros mismos todo el tiempo, si estamos en desequilibrio todo el tiempo, entonces ¿cómo vamos a amar a otro? O sea, que no podemos amar a aquello que no conocemos, que no sentimos. Entonces, todos esos elementos, ¿cierto?, juegan muy fuerte en el rol de interpretación de las naciones, de todo lo que es el espacio, la arquitectura, los materiales, la tecnología, eh, la poesía, la música. Como decía también ayer, una canción suena, resuena y va conectándose con otra canción y con algún concepto teórico tal vez, o con alguna leyenda, con algún mito, o con alguna historia, ¿cierto? Vamos interactuando constantemente. A los alumnos de teoría de tres, que supuestamente tengo que empezar este año, este semestre, y tengo 68 candidatos a no sé, no sé ni cómo, pero bueno, le había pedido un tiempo atrás, lean Ulises. ¿Qué? ¿Cómo que Ulises? Sí, Ulises. ¿De quién? De James Joyce, el, que es un autor que escribió un libro que, tomando en cuenta el libro de Homero, ¿cierto? La Ilíada, la Odisea, perdón, en donde narra las vicisitudes de Ulises de regreso a su patria. Y bueno, James Joyce es un irlandés de origen judío, creo que, y que va planteando en su libro, que se llama también Ulises. O sea, cada personaje de su libro Ulises tiene que ver con algún personaje de la Odisea de Homero. O sea. Pero está, ¿cómo se llama?, ambientado en el contexto, en el siglo XX, el siglo XX, en los años 30, más o menos, 30, 40, antes de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, por ahí me equivoco, un poco después, al mismo tiempo, pero plantea, ¿cierto?, la realidad de cómo se puede conectar. Ese libro se empieza a leer, se puede empezar a leer y nunca terminar de leer, ¿cierto? Porque dice que tiene 30.000 vocablos diferentes. Para un profesor que se dedica a ser docente universitario, dice que tiene que manejar 5.000 vocablos, por lo menos, para ser docente, para ser apto. Yo realmente no sé cuántos vocablos estoy manejando, nunca me puse a contar. Pero uno, o sea, vocablos diferentes, sería palabras diferentes, distintas, no iguales, o por lo menos que no suenen de la misma manera, o que estén en conexión de alguna manera. Si lo que plantea Ulises, James Joyce y el Ulises es justamente eso, exige una lectura mucho más, ¿cómo se dice?, comprometida, porque cuando uno lee algo tiene que buscar en el diccionario más o menos, o ver en otras obras, por así decirlo, de la literatura, donde se conecta algo con... O sea, el libro plantea la ambigüedad, ¿cierto? La ambigüedad como un elemento de distorsión de la historia en ese tiempo, en ese tema. Distorsión de la historia en el sentido de desestimamos la historia a propósito para generar una nueva historia.
Entonces, eso, por ejemplo, es muy fuerte. Claro, yo le digo a los chicos, a las chicas, vamos a estudiar Jane Joy. ¿Quién quiere leer? Y sí, vamos a leer, pero nadie lee eso, nadie habla de, mire que yo, Jane Joy dijo tal cosa. Bueno, y Bertolt Brecht también, una contrapartida, ¿cierto? También aparece ahí como algo, como una referencia. O sea, si bien no son de la arquitectura, no tiene que ver con la arquitectura, pero todo tiene que ver con la arquitectura. Evidentemente que no podemos decir que la arquitectura sea un aspecto nomás aislado, que tenga una autonomía total, ¿cierto?, de los acontecimientos que ocurren, ¿cierto?, ya sea antes, ahora o a futuro incluso, ¿cierto?, sino que se va produciendo un encuentro cada tiempo, cada momento. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, cómo se va enriqueciendo el discurso que se proyecta, que se construye, que se piensa, que se repiensa, que se reconstruye, que se codifica, luego se descodifica y haciendo un constante ir y venir, ¿cierto? Una necesidad, o sea, una fuerza viva que debe llevarnos nosotros a hacer que la siguiente obra o el siguiente paso que hagamos sea siempre mejor que el que ya dimos en este momento, a presente. Eso también lo dijo Frank Lloyd Wright y muchos otros arquitectos. Cuando le preguntan cuál es su mejor obra, le dicen a Frank Lloyd Wright y le dicen la siguiente, por supuesto. Entonces, eso implica, por supuesto, una visión muy, ¿cómo se dice?, desafiante de la realidad. Y la mayoría de los arquitectos, bueno, bueno, hay arquitectos, bueno, hay como líneas de pensamiento, líneas de trabajo, y con ello, bueno, supone también una manera de entender las cosas, de entender el mundo, de engancharte en el mundo. Y hay como que dos tendencias históricamente muy fuertes, uno que la arquitectura, aquella que dice según Giulio Carlo Argan, ¿cierto? Aquella que plantea la arquitectura de composición, y aquella que dice la arquitectura de la determinación del espacio, ¿cierto? Que son dos actitudes distintas, ¿cierto?, que se manifiestan básicamente históricamente en la arquitectura de Bernini y Borromini, según el libro de Giulio Carlo Argan, que también tengo una copia, que también tenía negro en su oficina y nos hablaba de eso. Y bueno, y la relación entre invención y creación y todo eso, una dialéctica constante, ¿cierto?, para separar los términos, pero finalmente vamos encontrando que esos vínculos necesarios que tienen que haber entre ambas actitudes, ¿cierto?, un arquitecto compositivo y un arquitecto determinativo, ¿cierto? Un arquitecto compositivo que se maneja con una estructura de conceptos ya arquetípicos, por así decirlo, algo que como unos elementos que le guían en su trabajo, que le ayudan a realizar, a construir determinados espacios con determinadas características. Y aquel arquitecto que no es así, que dice, no, yo rechazo todo eso y bueno, me nombra demasiado. El arquitecto que rechaza, que dice, no, yo voy a descubrir la arquitectura haciendo la arquitectura. Y entonces eso plantea un desafío. Decía, bueno, y ahí me referencia a un arquitecto que falleció también muy joven, Enric Miralles, catalán, 44 años tenía cuando falleció, cáncer de cerebro, y fue profesor también de Claudio Bechstein, que es mi amigo, mi conocido, con quien trabajé, hicimos un proyecto, incluso una propuesta para la Biblioteca del Congreso de la Nación, un concurso. Sacamos una mención de honor y básicamente, según algunos miembros del jurado, evidentemente que fue un robo todo, pero ¿qué le vamos a hacer en plena época ahí con el presidente del Congreso, nada más y nada menos que González Daer? Y todo, por más que sea lo que sea, bueno, era imposible prácticamente que el caballo del comisario tenía que ganarse así. Entonces, bueno, decíamos eso porque cuando yo me fui traigo anécdotas así, me fui a presenciar la publicación, o sea, la premiación, vamos a decirlo así, de los que participamos en el concurso. Y fuimos como 8 equipos de 30 y algo anotados, entregamos 8 equipos, de los cuales hubo 3 premios,
primero, segundo, tercero, y la única mención de honor fue para nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, de referencia a esto con Claudio Westein, porque Enrique Miralles fue profesor también de Claudio Westein en Stuttgart, en la maestría que hizo sobre arquitectura y urbanismo en Stuttgart. Entonces, de alguna manera, yo no sé ni cómo, pero a Claudio lo conocí en Arizona, en ASU, Arizona State University. ¿Por qué? Porque ahí me fui a visitar a un amigo que está allá, que se había afincado o sea, acá de Encarnación, se había afincado allá y se había recibido arquitecto en Taliesin West, o sea, en Taliesin, mejor dicho, West y East, o sea, no Taliesin, porque van cambiando, en verano van acá y en invierno vienen allá y viceversa. Entonces, a través de una referencia, Solano Benítez me dijo, mira, Aldo, vele a Claudio, me dijo, él está en tal parte. Y justamente a una cuadra o 2 cuadras del campus estaba la escuela de arquitectura donde enseñaba Claudio. Y ahí fui a mirar y nos encontramos y me recibió como, bueno, venía con venía bien referenciado, nada más y nada menos que Solano Benítez. Entonces me recibió bien Claudio, pensando, bueno, no sé qué es lo que pensaba, pero hablamos, comimos, almorzamos, fuimos, me invitó a una charla el otro día, venía un arquitecto canadiense que venía a exponer sobre la arquitectura del paisaje, pero del paisaje latinoamericano, porque este arquitecto canadiense de apellido Jacobs, un señor grande ya, dice, a mí lo que me interesa y necesito es conocer cómo es la construcción de la arquitectura y el paisaje de los latinoamericanos. Y específicamente él en ese momento tomó una charla, todo en inglés. Yo sabía un poco de inglés, no tanto. Estaba al lado mío, estaba mi amigo, también participó en la charla, con quien mi anfitrión, por así decirlo, el amigo que me recibió, Carlitos Román se llama, y también Claudio era ¿cómo se dice? El maestro de ceremonia y de la charla, y empezó el arquitecto Jacob, no sé si es variante de Jane Jacob, pero en fin, es Jacob. O sea que, entonces empezó a disertar el hombre sobre la arquitectura del paisaje de un arquitecto desconocidísimo, Fernando Chazelle, ¿cierto? Que trabaja haciendo jardines y arquitecturas en la zona en Brasil, ¿cierto? En Río de Janeiro, y habla o sea, el tipo describía, porque su tarea teórica era investigar, ¿cierto?, sobre los argumentos, la poesía, la construcción poética que se manifiesta en la arquitectura de los arquitectos latinoamericanos y específicamente aquellos que se dedican a entender la naturaleza, o sea, a darle sentido a la naturaleza local del hábitat en relación con los sonidos, los colores, la, ¿cómo se llaman? Las texturas, los olores, los sabores, todo eso. Yo escuchaba la charla en inglés, pero y mostraba las imágenes del arquitecto Jacob haciendo una diapositiva, o sea, un PowerPoint, ¿verdad? Y yo algunas palabras sueltas entendía del inglés canadiense, por así decirlo, y porque él no hablaba muy rápido, como los otros gringos de ahí, porque hablan rápido para que uno no entienda más o menos, porque no se puede seguir así muy, para una persona que no conoce, si no tiene mucha práctica. Bueno, yo entendía a medias, pero lo que entendía a medias escribía, anotaba, dibujaba, hacía esquemas, construía una teoría a partir de lo que yo entendía, lo que él hablaba en un inglés que apenas entendía, pero por las imágenes, más las asociaciones, más lo que yo entendía de lo que veía en la imagen, más lo que él resaltaba, con la entonación de su voz, con el sonido de su voz, construí una teoría, ¿cierto?, de lo que él explicó, ¿cierto? Y me quedé muy satisfecho y muy bien. Y después al finalizar la conferencia nos presentaron, el arquitecto se interesó mucho en nosotros, por supuesto, los tres latinoamericanos, Claudio, Carlito y yo.
interactuando con él ahí y diciéndonos que estaría muy contento alguna vez visitar el Paraguay. Cosa que no se pudo dar, yo no sé, bueno, perdimos el contacto, no se dio. Pero queda una experiencia, ¿cierto? Así, o sea, yo lo que digo nomás es que lo teórico está ahí, está todos los libros, ¿sí? Tenemos varios libros. Eh, Lo que yo ya leí, o sea, lo que estoy leyendo, siempre estoy leyendo. Acá tengo una pila, ay, pesa como 10 kilos, 5 kilos, 7, 8 tal vez. Bueno, ahí tengo una pila acá, y acá al costado tengo otra pila de otros tantos kilos, y lo que le mostré ayer, mantengo todos mis apuntes, desde que yo suelo escribir, ¿cierto? Esto lo escribí en el año 84, 85. Acá dice, por ejemplo, le voy a comentar, ¿no? Cuando llegué a Asunción me dicen, queremos que los alumnos hagan lo siguiente, ¿qué expectativa tenemos acerca de la carrera y de su conclusión? Y la otra pregunta, ¿qué es lo positivo y lo negativo en lo académico, institucional, administrativo? Y la tercera pregunta, aspectos de diseño arquitectónico que usted hasta la fecha está entendiendo, ¿cierto? Y teníamos que hacer nosotros una especie de, como nos piden siempre, también nosotros pedimos a los alumnos, ¿cierto? Una especie de declaración ahí de intenciones, ¿no? Y que en algunos casos puede sonar muy malo y ya de una ácida crítica a lo que es la universidad y la forma como están dando las clases y la parte académica, institucional, administrativa, ya murió, ya, ¿cierto? Ya ella sonó. Entonces yo escribí acá, tengo que haber guardado histórico, es un manuscrito. No había computadora, evidentemente, nunca hubo en esa época. Y vamos escribiendo, y realmente el papel este que estoy teniendo es un papel que se llama papel de arroz, y que por primera vez conocimos en la oficina del arquitecto Negro Cárdenas, ¿cierto? Ese tipo de papel. Después ya sabíamos qué comprar, ¿cierto? Queremos papel manifold, para que por eso se hace croquis, se puede dibujar, se puede hacer ensayo, arrugar y tirar, fácilmente se arruga. Se puede caminar sobre ello como Wan Chan Kane en la serie Kung Fu y no romper el papel de arroz, entonces ganar la competencia. Bueno, lo que sí que me sirvió mucho y hasta ahora tengo, algunos están comiditos por ese bichito que come los papeles y después defeca sobre los papeles. Hay un olorcito particular en la biblioteca, ¿cierto? Un olor medio a viejo, ¿cierto? Que realmente es el olor del estiércol del bichito ese. Que quede ahí metido, ¿cierto? Porque donde es lo que va a defecar, no se va a ir al baño ni va a tirar la cadena, ¿cierto? Entonces, y así fuimos escribiendo, ¿cierto? Sobre distintos aspectos. El arquitecto Capelletti, fallecido también ya, falleció joven también tuvo un cáncer de cerebro y lamentablemente falleció, ¿cierto? También un señor ya grande, con mucha experiencia, conocimiento, vino a Paraguay, se quedó, se radicó acá y bueno, y murió acá. Se casó con una paraguaya, ya grande se casó, y creo que tuvo un hijo o dos, no sé. Bueno, dejó eso y bueno, y también nos dejó varias cuestiones que eran bastante llamativas, ¿cierto? Como que escribíamos todo lo que él decía. Todo. De hecho, que una clase ¿cómo se dice? Una materia optativa que se había abierto hace años, uno de los años, se llamaba la arquitectura como concepto. Y después está otra materia optativa, ¿sí? Ingeniería de tal cosa, más media, qué sé yo, todas así cosas medio. Entonces nosotros nos metamos de cabeza en ese curso de teoría especial, porque era una clase, o sea, no era la teoría del programa en sí, académica, sino que era un curso que se armó ahí para que se ofrezca como materia así optativa, ¿cierto? Por única vez. Y claro que nos inscribimos todos, el grupo ahí, los encarnaciones sobre todo, como vivíamos todos juntos en la casa y nos íbamos todos juntos a la facultad porque daba 5 cuadras y ya, bueno, nos consustanciábamos siempre y participábamos de todo lo que sea la vida
universitaria, tratando de interaccionar con el conocimiento, tratando de anotar todo, de que no quede nada. Hoy se puede grabar, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros no podíamos grabar, o sea, podíamos grabar, pero con ese dispositivo que se llama, que tenía unas cintas así que se llamaban cassettes, y además y había un aparatito que era para meter ahí, apletar ahí y grabar, ¿cierto? Yo tengo uno ahí que me había comprado, uno Sony, y entonces, pero era más difícil, ¿cierto? No era tan fácil. Pero realmente tuvimos un montón de instrucciones, por así decirlo, o referencias, ¿verdad? Un sistema de referencias que nos permitió, o no, a mí por lo menos, yo traté de aprovechar al máximo. Lo máximo, dije, esto me va a servir algún día. Dije, yo no voy a escatimar en tiempo para que esto sea una cosa que se documente en mi experiencia de, de aquí en adelante. No puedo decir que esto voy a lanzar a la basura. Al contrario, tengo que valorar este conocimiento que nos baja una persona que también ha leído, por supuesto, ha tenido la oportunidad de leer y nos ha trasladado, ¿cierto? Y nos ha definido de alguna manera un cuerpo de cosas, un cuerpo más bien de cuestionamientos al interior nuestro, porque teníamos muchos déficits. Veníamos de una secundaria, evidentemente deficitaria, por decirlo. Yo hice 13 años primaria y secundaria, incluyendo el preescolar en el Centro Regional de Educación de Encarnación. Y evidentemente que era un lugar, un reducto, donde la gente que se iba ahí era para prohibido pensar, ¿cierto? O sea que había que estar así al margen de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces teníamos unos déficits tremendos en cuanto a, no era la lectura comprensiva, sería como, no sé cómo es, no podíamos vivir, no podíamos ser realmente, no sabíamos qué éramos realmente y no lo sabíamos, por tanto éramos felices. Entonces, la mayoría de mis compañeros de esas promociones de la secundaria están en la misma onda de siempre, ¿cierto? Y bueno, y yo dije, no, pucha, estos no evolucionaron nada, dije. O evolucionaron a medias, se quedaron ahí y no desafían nada, permanecen callados. Entonces ya había un grupo de WhatsApp también ahí de los grupos de la promoción correspondiente y yo salí del grupo. Digo, pero ya no soporto esto. Bueno, pero no, tampoco le digo que, bueno, hasta cierto punto tolero también estar en los grupos, ¿cierto? Pero en fin, pero solamente por necesidad. Pero sí, cuando hay así posibilidad de que las cosas fluyan, se puede plantear una dialéctica. Les cuento nomás, esto así, no es una clase teórica así, es una clase de sentimiento de lo que era la arquitectura en este momento, en esos primeros años de formación, porque ustedes son, la mayoría son alumnos de primero, segundo, tal vez tercero, no sé, creo que algunos de mis alumnos de quinto también por ahí. Y les saludo a todas ellas, ellos y ellas, ¿cierto? Por tener la actitud, ¿cierto? De querer aprender, de que hay una diferencia muy grande con respecto a lo que éramos en nuestra generación y lo que son ustedes, ¿sí? En el sentido de que ustedes tienen una actitud diferente. En el caso nuestro nos cagamos todas las patas, por así decirlo. Teníamos miedo de sufrir lo indecible, ¿cierto? Había una amenaza fantasma ahí todo el tiempo. No se podía hablar. Entonces, si ustedes quieren decir algo, bueno, yo pongo así de esta manera y concretamente digo, puedo hablar, pero 200 horas acá y, bueno, pero no es el caso. Yo creo que sería bueno que hacer un poco ahí un stop y ver qué me dicen, qué pueden decir, compartir, no sé, interactuar, ahí inquirirme. Estoy en el banquillo de los acusados.
Ahora, pero en fin, no es un banquillo. Eh, eh, Voy a ver si soy inocente o culpable, ¿cierto? Entonces, ustedes van a preguntarme lo que sea. Entonces, dejo en manos de acá del representante, el director de maestra de ceremonia. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Qué tal aquí? Estaba recibiendo unos mensajes mientras estabas hablando también y contabilicé la cantidad de mensajes que me enviaron los compañeros y sumé 12 que me hicieron la misma pregunta Sí. acá, que era como para preguntarle a ustedes. Son dos preguntas en realidad que separé para poder ampliarnos bien dentro de esas. La primera es algo que nosotros nos preguntan prácticamente en cada semestre una cantidad infinita de veces, que qué es para nosotros la arquitectura, Arqui. Y queremos saber tu percepción después con los años de experiencia. ¿A qué conclusión llegaste? ¿Qué es para vos al final la arquitectura? Porque unos dicen que puede ser el juego de luces, otros dicen que la arquitectura es la unión de la comunidad y las edificaciones. Hay un sinfín de teorías y queríamos saber qué percepción vos tenés de qué es la arquitectura para vos. Bueno, la arquitectura como tal, como área de la experiencia humana, por así decirlo, tiene todo un complejo, o sea, la apreciación es evidentemente que tiene que ver con el hábitat, con la definición del espacio. De alguna manera tenemos que darle sentido a un espacio, caracterizarlo, ¿cierto? Con alguna, con una versión, ¿cierto? De lo que queremos que eso sea. Entonces, por tanto, la arquitectura nace de esa necesidad y para los que por ahí, bueno, yo, por ejemplo, en mi casa, yo tuve que proyectar, ¿cierto? Tuve que desafiarme a mí mismo y hacer un proyecto de una casa. Y yo decía, bueno, esto va a ser un experimento. Dije. Bueno, voy a hacer una arquitectura que sea abierta, que esté en contacto con la naturaleza, que trate de ser con materiales de aquí, de la zona, que luzca no lujosa, pero sí digna, coherente con los materiales que pueda usar. Y los materiales tendrían que ser bastante amigables con, con el, con el contexto, con el ambiente. Por tanto, debería aparecer una arquitectura que me convenza en ese sentido a mí mismo, ¿cierto? Como que aparte yo tengo mi familia que también, por supuesto, los mayores críticos van a ser siempre la familia con quien uno está viviendo en ese lugar que está hecho como arquitectura, ¿cierto? Por así decirlo. También me han criticado internamente, por supuesto, porque los arquitectos me digo que, en fin, de pronto como nos olvidamos tal vez de de algunas cuestiones y no tenemos en cuenta algunos detalles, ¿cierto? Entonces decimos, vos tal cosa, vos hiciste lo que vos querías y cosas por el estilo, ¿cierto? No me preguntaste nunca a mí cómo quería que sea la cocina y cosas por el estilo. Y bueno, y surge también esas cuestiones. Entonces la arquitectura eh, que se entiende que es, ¿cierto? Es la arquitectura que debe responder a una necesidad no solamente material, espacial o de representación simbólica, de comunicación, ¿cierto? Porque la arquitectura es permanentemente una comunicación con los que habitan el espacio, ¿cierto? Entonces, es arquitectura que se proyecta en el más aquí y en el más allá. O sea, hay una cuestión de escalas, ¿cierto? Que tiene que tiene que haber como una secuencia, unos elementos que se van jalonando, ¿cierto? En el territorio, porque yo, como ustedes saben, yo estoy en un taller de quinto y vemos la ciudad o una parte de la ciudad como, como una gran arquitectura, por así decirlo, que tiene déficit y que tiene elementos valorables, ¿cierto? Pero que tiene un territorio, que tiene una naturaleza, que tiene un componente sólido, que tiene un componente líquido, que tiene un componente material, que tiene un componente verde, marrón, que tiene un componente mineral y que tiene un componente fantasmagoris, como una esencia, como un genius loci, una cosa que está metida ahí, una especie de duendes o una especie de leyendas urbanas permanentes, yo creo
que solamente uno puede ir descubriendo, percibiendo eso, ya sea caminando, ya sea en bicicleta, porque mucho tiempo no en bicicleta, ustedes por ahí, sí, una vez me dieron, y también en vehículo o viendo, como le decía a mi alumno, no sabía más ni cómo enseñarle para que vean la arquitectura, y le decía, bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿cómo vamos a ver la arquitectura? ¿Y cómo, díganos cómo? Y bueno, párense, todo parado. Separen la pierna, así y así como en, en vez corta al revés. Bueno, ahora bajen la cabeza y miren entre las piernas hacia atrás. Pero vemos todo al revés aquí. Y bueno, y vamos a empezar por ahí para ver la arquitectura. Para salir un poquitito del hecho en sí, de ver las cosas como son. Porque la realidad es bastante compleja, se puede interpretar cada una a su manera. Sabemos bien que el hombre o el ser humano construye su hábitat, ¿cierto? Con una serie de elementos simbólicos que tienen que ver con su forma de ver la realidad del mundo, ¿cierto? Para una persona, para una persona, tal cosa puede ser arquitectura y para otra persona puede ser otra cosa la arquitectura, ¿cierto? Hay como una lectura así. Para algunos no es importante la arquitectura y pasan al lado de un elemento arquitectónico, consideran arquitectónico y ni se dan cuenta, ¿cierto? O sea, no lo interpretan, no se comunican. No es como un cuadro, como una obra de arte que uno tiene que mirar. Ah, mira qué lindo, lindo color, mira. Nadie, el repertorio de imágenes, ¿cierto? Es abundante, ¿cierto? Entonces, yo pienso que eso va a generar, es como los fuegos artificiales, ¿verdad? Si vamos a hacer un render, prendemos todos los fosforitos y pasa lo que pasó en Beirut, que supuestamente reventó una fábrica de fuegos artificiales, ¿cierto? Pero vieron lo que es la explosión y no era de colores, justamente, sino que era una cosa enorme, aterradora, ¿cierto? Reventó todo el suelo, por así decirlo. Entonces, la arquitectura es mucho más de lo que vemos, ¿cierto? Realmente, esa arquitectura que yo creo que permanece, que va a ir teniendo una capacidad de sostenibilidad, no solamente material, ni tampoco ambiental, sino también simbólica, tiene que ver con una capacidad que tendría ese edificio, ¿verdad? En el sentido de que ese edificio puede estar vigente mucho tiempo, puede permanecer en la historia, como son los edificios en Europa, toda esa arquitectura del periodo correspondiente de la antigüedad clásica y luego del Renacimiento y lo que vino después, ¿cierto? Y que se constituyen en los elementos que nosotros estudiamos en la facultad. Es una arquitectura que tiene una especie de versión, ¿cierto? Y otra arquitectura aquí, otra diferente, ¿cierto? Que tiene que ver con lo local, con aquello que no es, ¿cómo se dice? Como aquello que es de un país, de los países que estamos ahí, le dicen del tercer nivel, por así decirlo, del tercer infierno. O sea que unos países que no están. Yo me acuerdo cuando hicimos con el negro Carna, él me dijo, vamos a hacer un edificio, un hotel. ¿De qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y de ladrillo común. Y un hotel de 5 estrellas. Y bueno, y vamos a hacer, ¿qué problema hay? Y los pisos van a ser de tal tipo. Pero no tiene que ser de una cerámica, qué sé yo, una cosa. No, vamos a hacer una arquitectura que, que valga por lo que es, por la manera como fue construida, ¿cierto? Entonces, eso va a ser la propuesta, la apuesta. Era como una especie de concurso interno. Entonces, Negro dibujaba sus croquis, ¿cierto? Y bueno, y mirábamos y discutimos, ¿cierto? Y miramos, ¿cierto? Pues, bueno, para mí era una oportunidad de continuidad de todo lo que estamos aprendiendo siempre. Entonces, agarramos y armamos el aparato. Una cosa enorme, ¿cierto? Pero en fin, pero ahí estaba esa la arquitectura de acá, con dibujo de acá, dibujado a mano, con lapicera, con tinta, con romperse el lomo, con tener el trasero de acero, o sea, con calio ahí, y todo eso, bueno, era una cosa muy diferente, ¿cierto? De lo que es hoy, ¿cierto? La tecnología, el software y todo ese asunto. Nosotros teníamos solamente, era todo analógico. Entonces dibujábamos, escribíamos
en función a todo eso. Entonces estoy en una especie a mitad entre una cosa y la otra. Y bueno, la arquitectura entonces es algo así, ¿cierto? Algo que involucra capacidad, involucra percepciones de todo tipo, complejas, algunas que no están muy sugeridas, no están dichas siquiera. Se perciben sin saber, se conocen, o sea, se adapta, la persona puede adaptarse a la arquitectura, puede adaptarse a un momento, a un espacio determinado, ¿cierto? Ahora, pocos, o casi muchos dicen, "Mira, yo tengo esta casa, me hizo fulano, tiene la marca de Mengano, luego es valiosa". Entonces, pues sí, hay una situación medio así, ¿cierto? Pero en el fondo sabemos que no es tan así, ¿cierto? El arquitecto lo que trata es de poner una idea de lo que debe ser una arquitectura. Y hay algunos arquitectos que dicen, no, el arquitecto es un elemento de servicio que debe sugerir y entender qué es lo que quiere la gente y tratar de acomodar nomás básicamente lo que le traen, como que quieren, hacerme esto, que tenga esto y lo otro, y ya te dan el plan y todo eso. Y bueno, y uno lo que tiene que hacer con ello es prácticamente casi no tocar. Me tocó hacer un proyecto para una familia japonesa, donde la señora ya dibujó todo en el plano cuadriculado de la hoja. Ya dibujó toda la planta. Lo único que quería que yo le ponga las puertas y la ventana y el techo. Y bueno, y la cara, las cuatro fachadas, pues, porque tenía como que cuatro fachadas, porque estaba medio separado de la línea de división de predios. Entonces yo dije, bueno, pero ¿usted quiere así? Bueno, ¿cuál va a ser mi? Había una cierta libertad para poner las puertas y la ventana. Y también para darle el tono, la textura correspondiente al exterior. Y agarré y entonces dibujé. Le armé eso, le acomodé, le cuadriculé más o menos, ahí le ajusté algunas cositas. No quería que varíe nada. Quería que esté así todo como ella, como la persona ahí pedía, ¿cierto? Entonces en ese caso yo tuve como o sea, le dibujé a partir de la propia planta, le hice el resto del proyecto. Y ahí quedó, se construyó la casa, se construyó y está por ahí. La medio escondida, pero en fin. Y así, por ejemplo, un caso así de ese tipo. Y en otros casos por ahí, bueno, que te dejan hacer, que no te dejan hacer, bueno, como decía el negro, hay que gestionar el cliente, hay que convencerlo, ¿cierto? La mayoría ya quiere una casa minimalista, pues. ¿Y qué es minimalismo? Y no sé, así, con esa, mire, acá tengo las fotos de la clase. Entonces yo tengo que empezar a buscar le envío unos resúmenes de qué significa el minimalismo. Y yo ya le dije, bueno, mire, el minimalismo vamos a encontrarlo en el rancho de la arquitectura paraguaya rural, donde uno entra en el Culata Yobay, en donde hay un mortero ahí, mortero donde se pisa el maíz, hay una hoguera, y después hay unas cortinas, un cortinado al costado y al otro costado, y se entra a la habitación. Y el lugar del centro es abierto a ambos lados, y se tapa en invierno según sea la circunstancia, o se protege del sol en la cara correspondiente. Y luego el resto del año, como acá hay mucho verano, todo el tiempo está abierto ese espacio. Entonces el interior y el exterior se conectan todo el tiempo, fluye. O sea que no hay mucha diferencia. Hay una relación con el contexto cercano y lejano. Entonces eso es muy fuerte. Así que es una arquitectura minimalista, sería ir en contra de todo lo políticamente correcto comercialmente hablando, ¿cierto? Entonces, nosotros hacíamos ese tipo de discusiones. Y, por ejemplo, yo me acuerdo de Matías Taborda, porque él hizo también un cuarto curso cuando yo estaba en taller de cuarto. Hicimos una escuela rural. Y la escuela rural tenía que construirse también con materiales locales, digamos. ¿Y qué significa lo local? Y lo que hay ahí en el lugar, en el terreno, o sea, en una finca grande, que tenía como 1,5 hectáreas. Pero
en un contexto rural, o sea, un contexto alejado de lo urbano, donde la gente, los alumnos vienen a caballo, en bicicleta o en moto, ¿cierto? Bueno, no había motos, o a caballo o a pie caminando tal vez 3 o 4 kilómetros hasta llegar al lugar, ¿cierto? Entonces, una arquitectura que se basa en el lugar, con materiales que hay en el lugar, usando barro, usando tacuara, usando cueros, usando estiércol de vaca, porque había vacas, y qué sé yo, y rocas, piedras, pedregullo, canto rodado porque hay un arroyito, y con ello, bueno, tratar de armar una forma arquitectónica que responda a una escuelita rural. Entonces era un desafío en ese momento y eso es arquitectura, y bueno, se va a convertir en arquitectura, ¿cierto? A partir de esos elementos. Y eso realmente era un desafío muy grande, ¿no? Y bueno, y para mí que la arquitectura es lo que dicen los libros y todo lo que ya dijeron ustedes y piensan, y además de todo lo que se tiene que ir diciendo, frecuentando todo el tiempo, haciendo una revisión de lo que es el concepto de la arquitectura. Entonces, para mí eso es algo que no puede quedar solamente en los libros, tiene que quedar en la acción, en el pensamiento, en la reflexión, en la reactivación constante de la memoria, de la deconstrucción, como le dicen ahora. Bueno, le dijeron ya hace rato, pero ahora recién está apareciendo la palabra deconstrucción en otros ámbitos de la cultura que anteriormente lo planteaba ya en la década de los 90, Jacques Derrida, el filósofo francés, que ya planteaba la deconstrucción desde la arquitectura, ¿cierto? Entonces, ahí ya aparece ya una desmitificación, ¿cierto?, de lo que es la arquitectura como se entiende normalmente, para generar con ello una nueva actividad que, por ejemplo, lo tenemos al profesor Peter Eisenman, que plantea en su arquitectura, ¿cierto?, ya un una nueva manera de ver, ¿cierto?, el espacio, la construcción del espacio, y que luego se traslada a muchos otros arquitectos, ¿cierto?, que van, por ejemplo, Henry Miralles, que también él dice, Henry Miralles decía, yo hago una arquitectura eh, que se dice de la imaginación, decía, en el sentido de que él se imagina la arquitectura siendo parte de la arquitectura para poder construir el espacio arquitectónico. Él no se imagina la arquitectura ya así, con una tipología X determinada, que tiene esto, que ya se entiende conceptualmente como un arquetipo que tiene varios aspectos, elementos, ¿cierto?, como en todos los aspectos funcionales, expresivos, etcétera, sino que la arquitectura van a ser en la medida que él va descubriendo el espacio y el lugar y la gente. Entonces, tiene una enseñanza muy potente ahí, y por eso digo nomás que la arquitectura es mucho más de lo que se dice, se hace, y va a seguir siendo así, porque si no, vamos a desaparecer los arquitectos. Entonces, va a entrar la tecnología, va a diseñar los edificios, va a imprimir en 3D los edificios, y el arquitecto ya, bueno, vamos a hacer unos, ¿cómo se dice? Unos elementos de museo prácticamente. O sea que no, pienso que ahí está también una actitud que tenemos que desarrollar como personas, como seres humanos, atentos, que podemos apreciar las cosas, ¿cierto? Como son, como deberían ser, tal vez, cuestionar todo el tiempo y dejar siempre. Manfredo Tafuri también fue, miren que yo no encontré el libro de Manfredo Tafuri en la biblioteca, el libro, por ejemplo. ¿Y por qué? No sé, porque pero realmente ahí hay un fuerte cuestionamiento al status quo, ¿cierto?, de la arquitectura moderna y de la arquitectura siguiente, ¿cierto? Entonces, y luego un descreimiento total en la manera como los arquitectos hoy están trabajando en todo el mundo, ¿cierto? Y bueno, y una reacción, por supuesto, o sea, a Manfredo Tafuri no le gusta nada, ¿cierto? O sea, no está de acuerdo con nadie. Con algunos dice, con Aldo Rossi, que me cayó, decía que estaba más o menos de acuerdo, ¿no? Ya, pero era todo en su misma línea política. Pero en fin, pero para mostrar nomás hasta dónde llega la apreciación de lo que es la arquitectura, cómo debe ser la arquitectura, cómo debe ser la historia, cómo hay que entender la historia. Entonces, eso es muy fuerte, muy convocante, estamos ahí todavía sin entender muy bien todas esas cuestiones, ¿cierto? Y también decía
que la arquitectura tiene que ser operativa, ¿cierto? O sea, puede operarse. Tiene que haber una poética, unos elementos estructurantes ya que prevalecen, ¿cierto?, para construir la arquitectura. Y bueno, puede ser también, pero finalmente eso se convierte en un mito, en un bombero, en un yacyreté, en un, qué sé yo, en una pora. Y nadie quiere entrar en esos territorios porque tiene miedo ya. Entonces hay un mito, hay algo que hay que deconstruir constantemente. Y yo pienso que ahí es lo que tenemos que ahí ser vivos, estar vivos, ¿cierto? Para no estar muertos ya, ¿cierto? Estar, como se dice, o sea, Manfredo Tafuri le acusa a Bruno Seri, a Gideon, a Kenneth Frampton, a Greg Gandelson, a un montón de arquitectos teóricos, Mario Manieri, Elia, en fin, Rainer Banham, arquitectos así ya que en los 70, 60, 70 tuvieron enormes libros, ¿cierto? Acá tengo uno de Kenneth Frampton, ¿cierto? Voy a mostrar ahí si no se cae. Ahí. Uy, perdón. Por ejemplo, este libro, ¿cierto? Se llama La historia crítica de la arquitectura moderna. Entonces, evidentemente que hay unas nociones ahí. Pero son todas visiones vistas del otro lado del planeta, por así decirlo. Y tenemos que tratar de ubicar, ¿cierto? O sea, nos sirve también, por supuesto. Nos ven de alguna manera, ¿cierto?, desde fuera. Pero también nosotros les vemos a ellos de alguna manera. En algunos casos queremos imitarlos, ¿cierto? Y en algunos casos ellos nos dicen, no nos imiten, nosotros nos equivocamos. Mire, decía Van der Rohe, decía, cuando se construyen los rascacielos en Nueva York, New York, creo que hay algo que nos enseñamos bien. Todo el mundo se puso a hacer lo mismo, la misma cosa. Entonces quiere decir que hay algo que nos enseñamos o que no se entendió exactamente como queríamos que se entienda. Entonces uno que tiene uno muy fuerte dentro de lo que era el Bauhaus y todo eso, y luego posteriormente allá el MIT, donde él fue a parar también todos los arquitectos que huyeron de la Alemania nazi en ese momento. Entonces, propio también. Y todo eso que evidentemente es un cuestionamiento, una crítica, una autocrítica, por así decirlo, a la manera como que la arquitectura se convierte en un elemento estático, inmóvil, congelado, ¿cierto? Ahí como un monumento frío, respetable, respetado, respetable y dirigible, vamos a decirlo así, que todo el mundo, todo el mundo tiene que copiar así similarmente para que sea arquitectura. Y yo creo que eso es un error, ¿cierto? No debería ser así, no tiene que ser así. Eh, si queremos hacer de las buenas, bueno, intentemos hacer algo distinto, ¿cierto? Y eso es lo que me parece sobre la arquitectura. No sé si hay otra pregunta, o si esta pregunta y esta respuesta, sobre todo esta respuesta, involucra la siguiente pregunta. Aquí, justamente estaba viendo, podemos ir con una pregunta más como para no hacer tan extenso. Sí, Y llamó bastante la atención la pregunta de la compañera Alma, que sí. pregunta, ¿cómo supone usted el espacio público en tiempos de COVID? Porque claramente va a sufrir un cambio en tiempos de emergencia sanitaria. Sí, es una pregunta del millón, por supuesto. El espacio público y todo espacio, evidentemente, el privado y el público están de alguna manera conectados en una secuencia. En lo privado, bueno, tenemos el reducto, tenemos la caja, la cápsula, por así decirlo, en el sentido dedicado a la Peter Kupch, un arquitecto que trabajó en los años 70, se llama Archie Graham, decía que, bueno, va a llegar un momento en que el hombre tiene que ir al espacio y vivir en la Luna, pues, o en Marte, o no sé dónde, o en Urano, vamos a decirlo así. Por lo tanto, en esos lugares el contexto es bastante difícil. Se va a contaminar, evidentemente, las personas. Entonces, hoy, por ejemplo, el tema del COVID plantea una serie de discusiones sobre el espacio. Bueno, lo público, por supuesto, donde la gente está en contacto, donde se masifica el contacto, va a tener que tener unos protocolos, ¿cierto? Básicamente los protocolos van a ser, por un lado está la educación, ¿cierto? La educación en el sentido de vivir en comunidad bajo ciertas limitaciones, ¿cierto?
En tiempos de crisis, la gente se tiene que poner, ¿cierto?, a detectar, ¿cierto?, va a elegir los caminos, ¿cierto? Va a elegir los caminos por donde, los espacios donde permanecer cerca o lejos. Eh, hay un sistema de elementos que amenazan, ¿cierto?, el estatus del modelo, ¿cierto?, que implica una transformación no solamente material, sino inmaterial, ¿cierto?, psíquica de lo que es todo este asunto, ¿cierto? El famoso síndrome de la cápsula que está escrito en el libro de Christopher Alexander y Serge Chermayev, donde habla de una relación, ¿cierto?, que el famoso síndrome de la cápsula, o sea, un síndrome en el cual en la década del 60 ya escrito ese libro, ya anticipaba una versión de lo que podía pasar a futuro, que está escrito inclusive en cualquier libro de los antiguos libros, ¿cierto? Solamente que no estamos muy asociativos con los libros, ¿cierto? En la propia Biblia se menciona varios aspectos que tienen que ver con estas cuestiones, ¿cierto? Va a llegar un momento en la historia que se van a producir hechos correspondientes, ¿cierto? Entonces, evidentemente que sorprendidos no podemos estar tanto, ¿cierto? Está todo escrito, de alguna manera, ¿cierto? Solamente que hay una secuencia, hay unos ciclos, unas eras, por así decirlo, en el cual van sucediendo acontecimientos. En este momento el COVID supone entonces una inmediata activación de nuestra capacidad creativa e intuitiva para producir espacios que, que logren incorporar, ¿cierto?, una noción de que se adapte de alguna forma a esta cuestión del distanciamiento, como se dice. Pero como ustedes saben, hay muchas teorías, ¿cierto? Las teorías se cruzan, se entrecruzan y hay una contienda ideológica, ¿cierto?, también que se está dando en este momento, en lo que están a favor los negacionistas y los que son afirmacionistas. Los que entienden que está el problema, que hay un problema, que por tanto hay que hacer algo. Y aquellos que dicen, no hay nada, es todo mentira, inventan para esto, para lo otro, y uno escucha las dos campanas, por así decirlo, y queda un poco desconcertado, ¿verdad? Y dice, bueno, vamos a gastar, vamos a tomar crédito. El país se va a endeudar con 1.600 millones de dólares para pagar dentro del 2023, cuando tengamos la plata de Itaipú, porque vamos a tener la plata. Pero ¿qué? ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Y fulano nos va a dar ahí el FMI, el DM, todos esos famosos bancos que ya sabemos que están todos medio quebrados. Entonces, pero necesitan activar sus propias estructuras fallidas, vamos a decirlo así, sus propios estados fallidos, como le dice, eh, ¿cómo se dice? No, Chomsky, el estado fallido, ¿cierto? El estado fallido está en todos los aspectos de la realidad, ¿cierto? Falla todo lo institucional, falla lo académico, lo administrativo. Entonces hay que generar conflictos. Entonces nosotros estamos en el medio ahí como lectores de una realidad compleja. Está lo que niegan y está lo que afirman, ¿sí? Entonces dice, lo que niegan, dicen, no vamos a hacer nada, no vamos a comprar no vamos a prestar ni un solo guaraní, ni un solo dólar. Y no sé cuánto realmente vale el dólar. Según dice, vale apenas un 20% de lo que realmente vale. Entonces, y en esa condición entonces sería una locura prestar, ¿cierto? En fin, cuestiones así para endeudar a una nación, a toda la sociedad, y luego promover estructuras nuevas, qué sé yo. Pero evidentemente que es un protocolo, esto que se va cumpliendo, que yo llamo teoría de los ciclos. Teoría de los ciclos, cada 40, 50, 60 años se produce un evento correspondiente que hace que todo caiga y se haga un revoltijo. Y entonces alguien sale como que ganando y la mayoría perdiendo, ¿cierto? Entonces, es un problema eso, el tema de qué hacer en estas condiciones. Nosotros tenemos que tener una mirada bien crítica y a partir de ahí, bueno, promover, ¿cierto? Un uso atento
de no caer en una trampa también, por así decirlo, de como hicieron hace poco, el equipamiento de un hospital acá local, que se gastó no sé cuántos millones de guaraníes, ¿cierto? Que podía haberse hecho tal vez a mitad de precio o a menos de la mitad. Y cosas así que evidentemente que estamos en una situación así de ese tipo también, que hay que tener una visión así trascendente y hay que previsualizar a futuro. Bueno, yo decía, dentro de 25 años, dentro de 50 años, nos decía la profe en Daejeon, donde yo estuve en el instituto en un instituto coreano, donde nos dieron un taller, y la profesora, la directora del taller era una profesora de arte, una profesora de arte, y decía, ustedes deben construir una visión mínimo a 50 años. ¿Cómo vamos a construir esa visión? Y hagan un montón de situaciones eventuales, ¿cierto? Para producir un hecho deseable que puede ocurrir dentro de 50 años, no 10 años. O sea, traten de construir una visión, decía. Traten de construir una visión. En ese momento yo estaba involucrado en el tema del nuevo sistema ferroviario para el Paraguay. O sea, la recuperación del sistema ferroviario de la nación, del Estado, que hoy está totalmente tirado, ¿cierto? Y bueno, en ese momento mi compromiso era con la institución, pero yo también cuestionaba fuertemente muchos aspectos. De hecho que a mí me miraban todo raro. Entonces, pero aún así decía lo que tenía que decir y defendía y ponía cara y chocaba, ¿cierto? Y tenía que ser así porque realmente yo pienso que si a mí me llaman para hacer algo, bueno, tengo que estar presente. Entonces la visión que dice acá, 10 años, una década, el rol del arquitecto en una década, ¿cierto? Es una buena pregunta, y en 20 años, y en 30, en 40, en 50. Y bueno, con toda esta cuestión tecnológica, con esto de la famosa IA o AI, inteligencia artificial, y todo este modelo tecnológico que tiende a sustituir profesiones. Porque una vez me acuerdo que entré en un sitio ahí que se dio de diseño gráfico. Yo también enseñé diseño gráfico. Entonces, porque acá había también una carrera de diseño gráfico en la universidad, tiempo atrás. Y decía el sitio que uno tenía que cargar atributos que le representen a uno como el profesional que es. Y esos atributos tenía que ver con todos los aspectos, ya sea fisonómicos, ya sea, ¿cómo se dice?, ideológicos, ya sea técnicos, eh, o sea, toda una serie de elementos que eran atribuibles a determinada persona. Y que eso cargando en el sistema ese, emitía, con esos datos, emitía una secuencia de imágenes o isologos o logos o isos directamente, que representaban eh, esa, esa información que se cargó ahí. Entonces yo me imagino una arquitectura como esa, estilo Charles Moore. Charles Moore, un arquitecto que le preguntaba hasta dónde quería que el mosquito esté durmiendo a determinada hora del día en la casa que él iba a proyectar a la persona, ¿sí? Entonces le hacía un sinnúmero de preguntas, ¿sí?, que tenía ahí una lista. La casa, forma y diseño, se llama el libro de Charles Moore. La casa, forma y diseño, Charles Moore. Ahí aparece el modelo ¿cómo se dice?, de gestión de lo que él tiene que hacer como arquitectura, que es lo que le tiene que preguntar al cliente. Y también ayer le mostré el libro del arquitecto Livingstone, donde habla del método y la manera como el arquitecto tiene que encarar su trabajo según su método, ¿no?, y que involucra una serie de secuencias. Y bueno, y el arquitecto, yo estaba visitando la página web de Arizona State University, porque como estuve ahí, bueno, cada tanto estoy ahí revisando un poquitito, soy socio del alumni, o sea, del grupo de egresados. O sea, me aceptaron como egresado sin haber estudiado en Arizona State University. Ahí enseña Claudio Beste. Claro, pues yo soy conocido de fulano, qué sé yo, estuve ahí tal año,
contacté aquí y allá, que sé yo, pues, bueno, me aceptaron y bueno, y veo que el instituto se llama, no es facultad, no se llama facultad, se llama instituto, Instituto Herzberger. El instituto tiene 6 salidas de diseño en distintos aspectos del diseño, empezando con el diseño arquitectónico, diseño urbano, diseño paisajístico, etcétera, diseño gráfico, diseño indumentaria, diseño, había otro, y después había unas maestrías, y en el cual veo que la malla curricular incorpora, claro, salvando la distancia, por supuesto, porque allá hay una interacción entre la universidad y los estamentos públicos y privados. O sea, los estudiantes tienen que hacer pasantías en ¿cómo se dice? Instituciones públicas y o privadas, ¿sí? Para poder luego calificar y llevar ahí una nota, ¿cierto? Porque son 4 años y medio la duración de la carrera. Y el resto del tiempo, bueno, tienen que, dentro de esos 4 años y medio, creo que al segundo o tercer año ya pueden acceder a una pasantía, sí o sí, porque si no, no se puede ser arquitecto. Entonces, veía que ellos están incorporando en la malla curricular temas que tienen que ver con lo ambiental, con la gestión de lo social, de lo público, un involucramiento en el tema de la, ¿cómo se dice?, de la famosa eh, o sea, que lo social se trata atendido, que no sea, que haya equidad, la equidad, ¿cierto? El acceso a los bienes, a los servicios, que, que el Estado, o sea, el Estado en sí, o sea, la administración en sí, entre lo público, tiene que haber un concepto, una identidad, una misión y una visión que ellos reconstruyeron evidentemente en los últimos años y que debe tener una, ¿cómo se dice?, una conexión con la realidad tal cual como es ahora, ¿cierto? Pero yo cuando estuve en Arizona State University veía alumnos que estaban trabajando con los homeless, o sea, las personas que viven en la calle, los famosos lincheras, que le dicen, o cirujas, le dicen en Argentina, ¿cierto? Personas que no tienen casa, viven de la calle y en la calle, todo el tiempo, no quieren casa, están en contra del sistema, no quieren una casa dada por el Estado, ellos quieren vivir en la calle siempre. Luego diseñan un elemento que les sirve de hábitat, o sea, una especie de carro con rueditas que se lleva caminando, no es que se van en moto ni nada por el estilo, porque ellos recorren y reciclan cosas y con eso viven y luego esos carritos les sirven de hábitat. A la noche arman, se transforman el carrito en una especie de cápsula y viven ahí, duermen ahí, están protegidos, la policía ya sabe, tiene un detector ahí, nadie le puede tocar, o sea que hay una cuestión así, hay un involucramiento en esas cuestiones. Entonces el arquitecto está más comprometido o tiende a comprometerse más, independientemente del sistema, el consumismo, lo comercial, commercial architecture, le dicen, ¿cierto? La arquitectura comercial que es la que prevalece hasta ahora. Esa es la arquitectura de la repetición aburrida, de conjuntos habitacionales por todos lados, de formas, de tamaño, salvo algunos limitados casos en que hay una presencia, algo diferente, como el caso de Will Brother, ¿cierto? Un arquitecto que ni nadie casi le conoce, y es uno de los mejores arquitectos de Estados Unidos en ese momento cuando yo estuve allá, pero era muy desconocido, nadie lo conocía, y según Claudio Bechstein era uno de los 10 mejores arquitectos de Estados Unidos, pero no se le conocía. Pero era un tipo de choque, era un tipo que estaba en contra del sistema. Y él diseñó varios museos allá. Y diseñó la biblioteca pública de Phoenix, Arizona. Entonces yo también estuve en la biblioteca Phoenix. Varios días me pasé varias horas, 4 o 5 horas ahí, recorriendo el edificio, viendo la arquitectura, viendo, conectando ahí, tenía internet, todo eso. Me podía comunicar. En fin, una experiencia enorme. Yo traté de saborear al máximo mi experiencia de 5 meses en Arizona. Y ahí no anduve. Pero, en fin, pero creo que es una pregunta interesante. El rol del arquitecto va a tener que reeditarse todo el tiempo, asumir nuevos roles, deconstruir su profesión, de alguna manera, buscar una nueva salida.
yo no digo que la única salida, dice, me decía un alumno mío, Arqui, usted enseña eso, pero la realidad en el mundo afuera es otra. Y claro, pero por lo menos yo te digo que para que vos elijas, le digo, para que vos elijas si seguir con el asunto o plantear una nueva versión del asunto. Entonces, para que piense, para que no diga que nunca nadie le dijo nada. Pero yo te digo porque necesito decir esto, porque yo pienso que tiene que haber una actitud, un elemento referencial en ese tema. Y ustedes alguna vez se van a acordar de eso, le dije. Alguna vez van a tener que acordarse, porque no todo es, ¿cómo se dice?, comer tal o cual cosa. Entonces, yo pienso que el arquitecto está ahí, tiene un conocimiento, tiene una preparación, tiene una sensibilidad, una percepción que le da, ¿cierto?, la manera como encaramos los temas. ¿Cierto? Entonces, esa, esa actitud justamente es lo que un poco no se entiende tanto, así como estamos viendo ahora con el tema de la enseñanza aquí en nuestra institución, en la universidad, ¿cierto? Que se dice que es así nomás, que sé yo, que es una cuestión prácticamente vuelta y vuelta y ya está, un fast food más o menos. O sea que no es así, no es un fast food, no es una comida rápida, ¿cierto? No es un TikTok, ¿cierto? O sea, nada de eso, no funciona así. O sea que evidentemente que tenemos que replantearnos, ¿cierto? Y creer en lo que replanteamos, ¿cierto? Ofrecer alternativas y sobre todo convencer de qué es lo que es realmente lo importante, de lo urgente, ¿cierto? Entonces, todo eso llevar como una bandera, ¿cierto? Llevar como algo propio, apropiarnos, a empoderarse, se llama eso, ¿cierto? Empoderarse significa conocer los variados aspectos, las multidimensiones que ofrece determinado problema para entenderlo y luego sugerir caminos o alternativas a aquello que está en desequilibrio hoy, ¿cierto? Entonces eso un poco es la voluntad, ¿cierto? La que debe permanecer, tenemos que plantearnos, ¿cierto?, para el ejercicio de la carrera de arquitectura. La carrera de arquitectura, o sea, que empieza cuando empezamos a hablar de arquitectura y termina cuando morimos como arquitectos, por así decirlo. O sea, cuando nos vamos al, no sé dónde, a una X dimensión, de la cual, bueno, no sé, como el asunto, pero bueno, durante toda nuestra vida como tales, como arquitectos, arquitectas, tenemos que llevar, ¿cierto?, como algo propio, como algo que nosotros mismos valorarnos en lo que sabemos y lo que hacemos. Y con eso ver qué podemos aportar, ¿cierto?, a la sociedad. Y eso nomás un poco, y hay que responder un poquitito a la pregunta eso de la década, ¿cierto? Las décadas que vienen, las décadas, qué sé yo, ¿no? Las quinquenas, o sea, o sea, vamos dividiendo así en periodos, ¿cierto? Décadas, eh, centenas, cincuentenas, o sea, un sistema así, unos protocolos así que evidentemente tenemos que asumir también, porque con Nikolai Kondratiev lo planteó ya eso, en plena época en Rusia, ¿verdad? La teoría de los ciclos largos. Y está la teoría de los ciclos cortos, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos implica, ¿cierto?, ¿cómo se dice?, una interpretación que se conecta con todo lo que hacemos, porque tiene que ver con la economía, con el medio ambiente, con el ambiente, con la cultura, con la historia, con lo social, ¿cierto? Y nada está así porque sí, no es que hay lo social aquí, lo ambiental allá y lo económico allá, disperso cada uno en su círculo. Hoy estamos hablando de economías circulares, son elementos que giran en sí, que van a producir conocimiento. Justamente le estuve sugiriendo estos días a los alumnos de quinto curso de un artículo que saqué de una señorita de Argentina, ¿verdad?, especialista en pymes, MPymes, ¿cierto? O sea, pequeñas y medianas empresas y lo que estaba pasando en Argentina, ¿cierto? Y la oferta en tiempo de post-pandemia, decía, ¿verdad?, es justamente la posibilidad de tener una oferta de conocimiento. Si la universidad es un lugar donde se va a producir, ¿cierto?, con el encuentro del conocimiento, y no solamente un conocimiento así del estilo así de aprenderse de memoria, sino que va a producirse conocimiento, se va a construir conocimiento. Entonces, ese conocimiento se puede ofrecer a la sociedad, ¿cierto?, como posibilidad para
acompañar un poquitito y salir a flote y pervivir, estar, sugerir, ser partícipe, ¿cierto? Pero para eso se tiene que negociar, se tiene que hablar en esos niveles. Nuestros directivos tienen que tener una conducta diferente, ¿verdad? No puede estar viviendo de la monedita que cae de la bolsa que los alumnos ponen cada mes, las cuotitas, ¿cierto? Lo que sea, ¿cierto? Dentro de la bolsita, ahí como una pequeña, como si fuese, por ejemplo, si te ven una ceremonia, una misa, por así decirlo, güey, hay una señora que recorre con una bolsita y van poniendo la gente según su posibilidad en la bolsita, la monedita o lo que sea, y al final, bueno, una recogida y con eso se subsiste. Pero evidentemente que una universidad con todos estos elementos, con personas, con gente que piensa, se está preparando para el futuro, para ser partícipe, para estar integrado. O sea, tiene que tener la posibilidad o sea, debe ser coherente con su misión, con su versión, con su visión. No puede quedarse ahí esperando a que las cosas sucedan por sí mismas. Por eso sugería en ese momento, y le decía a los chicos, vean 2 o 3 pasos más adelante y ahí dice nadie, ¿qué pasa dentro de 10 años? Esa pregunta tenemos que hacernos cada uno de nosotros. No preguntarle a los demás, ¿qué vamos a hacer dentro de 10 años? Cada uno de nosotros hacernos esa pregunta y construir un sistema de posibilidades. Y a partir de ahí, bueno, decir, bueno, tenemos esta posibilidad. Si ustedes no quieren hacer, vamos a ir nosotros a hablar, ya que ustedes no se animan, ¿cierto? Entonces, y punto. Y bueno, y porque es parte del asunto. Evidentemente que está la versión esta que les comenté de la señorita esta que escribió un artículo en un sitio que se llama Nacional y Popular. Entonces, de Argentina es. Entonces, habla de estas cuestiones y son muy válidas, coexisten, o están a la altura de los acontecimientos localmente hablando. Se traslada más allá del contexto particular de la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, por eso es importante que sepamos integrar, ¿cierto? Todo lo que leemos, los artículos. Y todo es válido, ¿cierto? Todo tiene que ver con todo. De alguna manera, tenemos que darle sentido. Tenemos que darle un sentido a todas estas cuestiones, a estas experiencias. Y eso es lo que yo rescato, ¿cierto? De nuestra actitud como posible protagonista, ¿cierto? De la historia, de aquí en más, y luego y de lo que venga, ¿cierto? No sabemos cuánto puede durar este asunto, pero finalmente estamos ante un momento, sí, en el cual tenemos que aunar, ¿cierto? Aunar nuestras mentalidades, nuestras conciencias, sumarnos, esforzarnos por lograr algo distinto para superar ciertos momentos de crisis, en el contexto de teorías conspiracionistas y un montón de cosas, ¿cierto? Que hay como dije hoy, una contienda ideológica de parece como que hay 2 bandos o 3 bandos y que cada uno quiere sacar lo suyo, su tajada y quedarse bien posicionado después del asunto. Y es una realidad, es típica, es lo histórico, ¿cierto? Un concepto no es de ahora, viene de antes, de la antigüedad. O sea que no es nuevo, ¿cierto? No es nada nuevo este asunto. Son los momentos y están sugeridos ya, como les digo, les dije, en la teoría de los ciclos largos, y bueno, y la teoría de los imperios. ¿Un imperio dura 1000 años? ¿O 5000 años? ¿O 1 millón de años? No, no sé. ¿O dura 100 años? ¿O 400? El imperio se llama romano, acaba por los 470 y algo. Duró. Y luego, decadencia, ruptura, crisis total. O sea que estamos en un momento similar. Estamos en un punto de la historia en el cual, bueno, la gente quiere salir yendo a Marte, por ejemplo. El primero que llega a Marte va a comprarse, como va a lotear Marte, va a hacer una inmobiliaria ahí y para llevar a la gente ahí. Mientras tanto, estamos en nuestro Elysium, o sea, nuestra estación espacial rotativa alrededor de la Tierra, donde la gente podría acceder ya para acceder a un nuevo estatus de vida, ¿cierto? Desprendido de la contaminación local de la Tierra, del mundo de la Tierra. Es la película Elysium, que también pueden ver si quieren ver la realidad del mundo, ¿cierto? Del urbanismo, en fin, de la arquitectura y de una arquitectura para unos cuantos, que acceden a la tecnología, que acceden a todos los medios, están protegidos por eso. Y la lucha por ingresar es la misma lucha de siempre, la misma contradicción.
Bueno, me cayó un poquitito porque no sé si hay otra pregunta, un comentario por ahí negro, no sé. Ayúdame. Help. Yo creo Aki, que en honor al tiempo podríamos cerrar con la tanda de preguntas, porque hay Sí, unos compañeros que están con un poquito de cositas, pero igual podemos continuar comentando si alguien tiene algo para decir. sí. Digan lo que sea, no hay problema. Hola. Sí, sí. No, no, si digo lo que pienso, te va a tener que ir. Entonces, mejor no. No, y estoy ya fuera, así que sí. Estoy en mi cápsula. No, dijiste muchas cosas. Esto, Creo que se cortó nuevamente la conexión del Arqui. para varias charlas, pero lo que importa es, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, Arqui. Hola. No me escuchan. Bueno, Te eh, escuchamos ahora. sí, pero anda muy mal en la conexión, por lo menos acá en el estudio hoy. No, digo que debemos seguir con esto. Debemos charlar un poco más, digamos, hacerlo más dinámico, porque controlé y llevamos 2 horas y Aldo tiene una facilidad para hablar fantástica, digamos, porque aparte ha leído mucho y entonces hace muchas referencias. Este, pero el tema que plantea no es un tema que está en discusión en la facultad y es lo que más preocupa, digamos, no lo discute nadie, no tenemos colegas que lo discutan. Yo le pasé un escrito hoy sobre pedagogía a Alejandro y bueno, lo escribía eso en marzo. Nunca tuve, excepto Aldo y Jimena, 2 respuestas de 56 docentes. Entonces estamos muy mal. ¿Cómo le voy a pedir yo a los alumnos que hablen si mis colegas se callan? Sería una cosa muy loca. Entonces, los ciclos de estos pueden ser importantes. Creo que en realidad estos ciclos, si los organizamos bien, de charlas de café, como decíamos en el par docente, o de puentes de arquitectura, como lo estoy planteando ahora con María Virginia para hablar con mis amigos del mundo, digamos, en estas charlas. Pero la charla, esto es más importante que dar clase en la facultad, mucho más importante. En la facultad se repiten estereotipos, modelos. De esto, voy a decir esto y termino. Sí, este, que tenemos que construir un aprendizaje para salir con herramientas. Que cada uno haga la arquitectura que quiere, como puede y donde puede. Pero darle herramientas significa darle conceptos, darle elementos que le permitan pensar cualquier circunstancia. Tenemos que tener un aprendizaje del problema, del error, de tachar, de corregir y fracasar una gran cantidad de veces para poder aprender. Todo eso está prohibido en la facultad. Y a ustedes les metieron en la cabeza que lo que valen son esos 90 puntos, 60 puntos, 70 puntos, buscando un objetivo ridículo sin importar
tal lo que piense. Anoté, Aldo nombró 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Para ustedes, para nosotros, leer esos 6 autores pueden ser 2 o 3 años, como mínimo. Y hay un libro que sí es razonable, como dice él, el Ulises de Joyce. Yo lo empecé a leer unas 10 veces y todavía no pasé de la página 300 y tiene 1100 páginas. Lo mismo me pasa con Rayuela de Cortázar, o lo mismo me pasó, yo le recomendé a Aldo, a Aldito, como le digo, yo el Supremo, y corto acá, una de las palabras más importantes de esa novela, dice, la memoria es el lector de los grandes años, editorial Dosada, porque no lo podía publicar en Paraguay porque estaba prohibido y perseguido. Un libro que se llama Hijo de Hombre, que se los recomiendo. Para recomendar hay una infinidad de cosas. Les voy a decir algo divertido y me voy a cocinar, porque la arquitectura es como la cocina. Estoy convencido de eso. Pero el mejor cliente, ¿sabe cuál es? El cliente muerto. Porque no habla, no pregunta, no opina, no dibuja. Este no es un invento mío. Tuve el privilegio de estar con Mario Botta en una bienal de Recife, al norte de Brasil. Y charlábamos al respecto con este gran arquitecto. Estaba en los 80 y yo se los di a conocer a los que compañeros de ustedes en el chat, que después aprendí, por supuesto que es una metáfora, ¿no? Lo que yo digo del cliente muerto, no tiene sentido, pero quiero decir que lo que ha matado por ahí la arquitectura son las revistas de decoración. Aunque el interiorismo debiera enseñarse en la facultad porque no hay arquitectura sin interiores. Entonces, cuando le pregunto cuánto mide una silla, no saben, un sillón tampoco. ¿Cuál es el espacio para pasar entre un sillón y una silla? Tampoco. Entonces, hay cosas elementales, no es necesario meterse en la teoría. Nosotros como maestros tenemos que llevar la teoría a la práctica, enseñar haciendo, como decía en la Bauhaus, y tener de referencia mucho. Yo recuerdo que cuando fui profesor por primera vez en la facultad, y Aldo se va a reír con esto, di 120 libros de bibliografía. Y indudablemente nadie pudo leerlos, creo que hasta ahora no lo han podido leer. Entonces eso es un disparate. Yo me equivoqué, como tantas veces, ¿no? Entonces pasé al otro extremo. El año pasado me di cuenta que como tienen una comprensión de texto muy baja, es decir, teórica muy baja, no les di ningún libro y volví a equivocarme. Entonces, debemos nosotros leer juntos y escribir juntos nuestras conclusiones. En la lectura juntos con nuestros teléfonos, nuestros dispositivos que tengamos a mano. Hay que leer. Pero el tema es, dice Aldo, que J. Jones tiene 30.000 vocablos. Shakespeare usó 75.000. Habitualmente hablamos con 500 vocablos y cada vez más exiguos, y una persona que habla bien en nuestro idioma usa 1.700 vocablos. Ese es el promedio. Estamos lejos de Joyce y mucho más lejos de Shakespeare. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo leemos la arquitectura? Porque la arquitectura es un lenguaje.
¿Se fue la conexión? Hola. Sí, el Arqui se volvió a desconectar. Sí, está medio pesadita la conexión, parece. Ya. Yo creo que podemos entonces, ahí ya salió el Arqui. Sí, perdió la conexión. Yo Sí, creo que podemos dar un cierre. Igual el Arqui me deja escrito siempre sus, claro. todas sus observaciones y yo voy a continuar compartiendo con los compañeros. Bueno, correcto. Espero que, bueno, disculpa por el tiempo, ¿cierto? Pero realmente a mí cuando me dan la palabra, yo tomo la palabra. O sea que, y después, bueno, seguimos conversando históricamente. Eso fue así, siempre fue así, mis alumnos saben bien. Que siempre tengo esa actitud de descubrir cosas y también, de alguna manera, dejar un poquitito que la gente también se pueda tomar, ¿cierto?, sus propios caminos, ¿cierto? Evidentemente que, en fin, que es necesario eso. Cada uno va a elegir sus 10 libros anuales, por así decirlo, que va a leer. A veces los libros no hay que leerlos todos. O sea, hay que leer algún aspecto y después leer otro aspecto en el otro libro y ir tratando de conectar ambas cosas. Y luego con ello hacer un escrito. Un pequeño escrito breve, un párrafo, 2, 3 párrafos, anotar y tener guardado. Y luego y hacer un dibujito que le acompañe. Y luego con eso va a ir viendo que después va a empezar a jugar entre sí. Y eso yo les recomiendo a los chicos, a las chicas, a los alumnos, alumnes, como dice el negro, para que lo hagan, como una práctica, unas prácticas sanas. Entonces van a aprender a construir teorías, elementos teóricos, van a pragmatizar eso, van a convertir en estructura, edificios, lo que sea, espacio. Entonces, por ahí empiezan las cuestiones, no es lanzarse a hacer enormes teorías ni nada. Ya, empezar ahí por lo concreto, sencillo, nada más. Y bueno, me despido entonces y le dejo agradeciéndole por todo y a todos los compañeros docentes también que estuvieron presentes. Ok, gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, Arqui, y a todos los compañeros presentes. Nos seguiremos encontrando entonces. Sí, Una vez más, ya gracias, estamos Arqui. hablando. Gracias.